La sesión 17ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 18ª queda a disposición de los señores y señores diputados. Esta sesión tiene por objeto, esta sesión extraordinaria, ocuparse de la siguiente tabla. En primer lugar, recibir a la señora Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, con motivo de cumplirse un año de la moción parlamentaria alemana. Dicha propuesta busca avanzar y esclarecer la historia de la ex Colonia Dignidad. Quiero precisar que la petición de audiencia venía en estos términos. Yo quería consultarle, señora Margarita, lo que se cumple en realidad es un año de la suscripción del memorándum de entendimiento entre la República Federal Alemana y Chile, que estableció la Comisión Mixta, ¿cierto?, de trabajo sobre el tema de la memoria, entre otras cosas, de la preservación de la memoria histórica de Colonia Dignidad. Ese es el aniversario. El 12 de julio se cumplía ese año, ¿no es cierto?, para que precisemos bien el contexto de lo que usted nos va a exponer. Y esa comisión mixta ha tenido, de acuerdo a los antecedentes, al menos 2 o 3 mesas de trabajo que se han constituido. Una de ellas fue en Berlín, ¿no?, en que participó la Didecu de la Cancillería, participó el Ministerio de Bienes Nacionales, la BIBAM. Entonces sería muy interesante escuchar lo que usted tiene que señalarlo, en qué están las propuestas que se han hecho en esa mesa de trabajo y cuál ha sido el cumplimiento de esas propuestas del día de hoy. Tienen la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Quiero agradecer la posibilidad de venir a exponer el tema, el caso Colonia Dignidad. Nosotros somos la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad y estamos presentes aquí, además, con otros miembros del directorio. Está la señora Karen Sea, está también atrás en la audiencia el abogado Roberto Celedón, la abogada Magdalena Garcés y otro director, Miguel Ángel Rebolledo. Quisiera... quisiera agregar a su precisión, señora diputada, que en realidad efectivamente se cumple un año del memorándum de entendimiento que fue firmado en julio 2017 en Berlín. Pero sin embargo el nombre de nuestra presentación tiene que ver también con la moción parlamentaria, que también cumple un año, y eso fue el 29 de junio, también en Berlín, de los parlamentarios alemanes, cuya moción fue aprobada por la unanimidad de la Cámara en Alemania. Hay que hacer la relación entre la moción parlamentaria y el memorándum de entendimiento. Entonces yo quisiera comenzar exponiendo muy brevemente algunos de los hitos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el por qué nuestra asociación y por qué las agrupaciones de derechos humanos, tanto las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de exprisioneros políticos y todas aquellas quienes han trabajado en la defensa de los derechos humanos en Chile por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, estamos en esta, podríamos decir, lucha por la verdad y la justicia. Puse esa declaración, que es la declaración de un colono, Gerard Mücke, que dice lo siguiente: no recuerdo la fecha exacta, debe haber sido alrededor de los años 80. Recibí la orden de Schaffer, que debía ayudar a quemar unos cuerpos. Nos dijo que teníamos que hacer irreconocibles los cadáveres y hacerlos desaparecer para que nadie supiera que los cadáveres habían estado en Villa Baviera. Entonces, con esto estamos señalando que Colonia Dignidad fue un lugar donde se cometieron graves crímenes de lesa humanidad, y entre ellos la desaparición, asesinato, secuestro, tortura, inhumaciones y exhumaciones ilegales. Hoy día sabemos, ¿no es cierto?, conocemos que en Chile hubo
1.198 detenidos desaparecidos y de los cuales solamente se han podido identificar alrededor de 150. Es decir, hoy día tenemos más de 1.000 personas detenidas desaparecidas todavía en nuestro país, de las cuales no conocemos su destino final. Pensamos que luego de las investigaciones que se han hecho en torno a Colonia Dignidad, en Colonia Dignidad habrían desaparecido más de 100 personas, inhumadas y exhumadas ilegalmente, y allí está el ejemplo de lo que sucedió en ese lugar. Nuestra organización es una organización que nace en el año 2014, está integrada por sobrevivientes, por familiares de personas detenidas desaparecidas, por activistas de derechos humanos, por abogados y abogadas comprometidas con la promoción de los derechos humanos y el rescate de la memoria. Nuestras acciones están centradas en la visibilización del caso Colonia Dignidad, para lo cual se han hecho seminarios, publicaciones, página web, declaraciones. Hemos conseguido la declaratoria como monumento nacional al predio de Colonia Dignidad, donde se cometieron los crímenes, y también para los archivos incautados en Colonia Dignidad que fueron trasladados al Archivo Nacional. Estamos desarrollando un archivo testimonial que recoge, ¿no es cierto?, testimonios de las personas que estuvieron detenidas en ese lugar y también de otros actores relevantes relacionados con el caso. Tenemos también una querella criminal que contempla, ¿no es cierto?, que está destinada más bien hacia la búsqueda de personas desaparecidas en ese lugar y a quienes resulten responsables de las operaciones de exterminios que allí se cometieron. Acciones de investigación y conmemoración, entre otras, son las que realiza nuestra asociación. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes que están importantes antes de que del pronunciamiento del Parlamento alemán? Está en enero del 2016 se estrena en Alemania la película Colonia, y que denuncia la participación de la embajada alemana. Esta película está basada en hechos reales y revela también los crímenes que se cometieron en el lugar. En febrero del mismo año se realiza un seminario en Berlín, en el cual están invitados familiares de víctimas, ¿no es cierto?, exprisioneros políticos, así como también algunas organizaciones que trabajamos en el caso Colonia Dignidad. Y en esta ocasión nos reunimos también con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores alemanas y con parlamentarios. En el mismo año, en abril, posterior al fin, y luego de una importante conmoción pública creada por estas revelaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el señor Frank-Walter Steinmeier, hace un discurso en el que admite que la diplomacia alemana en su momento no hizo lo suficiente por proteger a sus ciudadanos y pide perdón a las víctimas alemanas y chilenas. Y compromete en este minuto la desclasificación anticipada de los archivos de la Cancillería alemana sobre la colonia, es decir, los adelanta en 10 años. En julio del mismo año recibimos en Chile la visita del presidente de Alemania, Joachim Gauck, quien expresa que hubo inacción de parte del Estado alemán, pero no corresponsabilidad en los crímenes. En el mismo año 2016, en noviembre, una comitiva de parlamentarios alemanes visita Chile. Ellos viajan a Colonia, se reúnen con el colono, se reúnen con agrupaciones de familiares y con la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad. En diciembre se realiza un seminario internacional sobre Colonia Dignidad, organizado por nuestra asociación con la Casa de la Conferencia de Vance y el Museo de la Memoria de Chile. En el año 2017, en abril, los diputados que habían visitado Chile en noviembre del año anterior introducen una moción parlamentaria. Luego, en junio, se introduce la moción definitiva y que es aprobada por la unanimidad del Parlamento. Ahora, ¿qué dice esta moción parlamentaria? Esta moción parlamentaria habla, uno, de un trabajo colaborativo con el Estado chileno para el esclarecimiento exhaustivo de los hechos acaecidos
en la excolonialidad y de los crímenes cometidos por su cúpula de mando. 2. Que se tomen las medidas para promover las investigaciones penales en Alemania y en Chile. 3. Que mediante la cooperación germano-chilena y en el marco de una estrategia vinculante e institucionalizada a niveles de gobierno y parlamentos, se promueva el esclarecimiento de los crímenes y la reconstrucción de la memoria histórica en relación a colonialidad, y que una comisión conjunta de expertos instalada por ambos países recabe el estado de situación y elabore propuestas para la implementación de medidas de análisis y reelaboración concretas. 4. Que el proceso de esclarecimiento de los crímenes y la construcción de la memoria histórica en relación a colonialidad se haga dentro y fuera de ella, involucrando agrupaciones de víctimas chilenas y a ex habitantes de la colonialidad, que se proceda a la instalación conjunta de un sitio educativo y de memoria, que entre otras cosas promueve el trabajo en derechos humanos y el conocimiento sobre el desarrollo y la estructura de la colonialidad. 5. Que se presente hasta el 30 de junio del 2018 para la deliberación del Bundestag alemán un concepto de prestaciones de ayuda y criterios sobre beneficiarios. 6. Brindar asistencia psicosocial a todos los ex habitantes de la colonialidad que fueron víctimas de la secta y que cumplan con los criterios, a la vez que proporcionar apoyo para aclarar su situación legal, social y económica. Para estos fines se nombrarán encargados en Alemania y a la Embajada Alemana en Santiago de Chile. 7. Impulsar el esclarecimiento de las situaciones de dominio en la colonialidad Villa Baviera, entre otras cosas, con el fin de que los recursos procedentes del patrimonio beneficien concretamente a las víctimas. ¿Cuál ha sido el desarrollo en relación a esta moción parlamentaria? Como explicaba antes, esta moción fue presentada en el mes de mayo y en ese mismo mes nuestra asociación convoca una conferencia de prensa para informar la existencia de esta moción. También nos reunimos con esta comisión para informar sobre la moción parlamentaria y para solicitar el involucramiento de los parlamentarios chilenos. En el mes de junio se introduce y se aprueba la moción definitiva por unanimidad del Parlamento. En el mes de julio, el Estado chileno y alemán suscribe un memorándum de entendimiento, por medio del cual establecen una comisión mixta abocada a las siguientes tareas. Es decir, en el minuto en que se hace la moción parlamentaria se estaba trabajando a nivel de gobierno para establecer el memorándum de entendimiento. Este memorándum de entendimiento, primero que nada, establece una comisión mixta y a esta comisión mixta le asigna las siguientes tareas. Establecimiento de un centro de documentación sobre la historia de la colonia Dignidad. Creación de un lugar de memoria para las víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura en colaboración con la colonia. Cooperación para comprobar, preservar y evaluar rastros y documentos sobre los crímenes. Apoyo a los procesos de preservación de memoria histórica y diagnóstico de los activos, sociedades y empresas surgidas de Villa Baviera, Colonia Dignidad. En octubre del año 2017 se realiza la primera sesión de esta comisión mixta en Santiago. En el mes de noviembre del 2017 se constituye una mesa interministerial por la parte chilena de la comisión mixta. En el mes de diciembre, la Casa de la Conferencia de Avance realiza un seminario en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y talleres con distintas víctimas y actores con el propósito de recoger opiniones para elaborar una propuesta. No se precisa en el marco de qué iniciativa se realiza este seminario ni con qué fin se elaborará una propuesta. En diciembre y enero del 2018 se constituye la mesa interinstitucional por la parte chilena de la Comisión Mixta y se invita a 2 reuniones que incluyen al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. En el año 2018, ya en enero, se realiza la segunda sesión de la Comisión Mixta en Berlín. En el mes de enero y febrero, la parte chilena de la Comisión Mixta efectúa reuniones informativas hacia la sociedad civil, en las cuales participa nuestra asociación. En el mes de abril de este año, fiscales federales y miembros del Ministerio de Justicia alemán visitan a Chile por casos de colonia de dignidad. En el mes de junio,
Ahora, el mes pasado, nuestra Asociación por la Memoria y Derechos Humanos convoca a un encuentro con la prensa al cumplirse un año de la moción parlamentaria. En el mes de julio, el gobierno alemán presenta un borrador de propuestas al Bundestag en relación a los temas de reparación, señalando que no habrán reparaciones individuales a las víctimas y presenta un plan de trabajo hacia la comunidad, considerando salud mental, capacitaciones y otros. Esto provoca una fuerte reacción de los parlamentarios, los que piden participar en la próxima reunión de la Comisión Mixta, que se hará el 22 de agosto de este año. Ahora, ¿cuáles son las propuestas de nuestra asociación hacia la Comisión Mixta? Primero que nada, la reanudación de las actividades de esta comisión y establecer un procedimiento de participación ciudadana. Segundo, el cumplimiento de los compromisos asumidos, que serían la implementación de un centro de documentación sobre Colonia Dignidad, al que ya existen ofrecimientos concretos de parte de la Universidad de Chile, ratificados por su rector en el último encuentro realizado en la universidad. Desarrollo de un proyecto de descripción de los fondos documentales depositados en el Archivo Nacional, proyecto ya elaborado por la dirección del archivo y que fue entregada a la Comisión Mixta en las reuniones efectuadas en enero de este año. Desarrollo de un proyecto de investigación sobre la historia de Colonia Dignidad. Formulación de un proyecto de espacio de memoria para Colonia Dignidad que recuerde y rinda homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y comunique a la sociedad en su conjunto la memoria de esos acontecimientos. Tercero, asesoría tecnológica por parte de Alemania u otros países con los que pueda establecerse convenios de cooperación para la búsqueda de detenidos desaparecidos en terrenos de la Colonia Dignidad y que apoye las diligencias judiciales en este ámbito. Cuarto, definición de mecanismos que permitan el intercambio de información y experiencia entre jueces y abogados que han conducido o participado de causas relacionadas a la Colonia Dignidad tanto en Chile como en Alemania. Esto debiera contemplar la posibilidad de obtener declaraciones de colonos que viven en Alemania y que sabemos poseen importante información porque ya algunos han declarado en diferentes medios de comunicación. Quinto, dotación de recursos al Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para continuar con los procesos y diligencias. Quiero insistir en este punto también en la necesidad, ¿no es cierto?, de la participación de la sociedad civil en el desarrollo de los proyectos de memoria. Existen temores de que se pueda optar por parte de la Comisión Mixta por soluciones rápidas y fáciles, como por ejemplo lo que ya se intentó hace algunos años, en el año 2012 exactamente, de entregar o intentar que el Museo de la Memoria se hiciera cargo de recuperar las memorias de lo sucedido en Colonia Dignidad y hacerse cargo de los procesos de construcción del memorial allí. Esto fue rechazado en su minuto por el Museo de la Memoria. Ahora, ¿cuál es nuestra solicitud a esta comisión? Primero, un involucramiento del Parlamento chileno presentando una moción al gobierno con el fin de que exista reconocimiento que exprese y reconozca la responsabilidad de ambos estados. Avanzar en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Colonia Dignidad. Desarrollo de un espacio de memoria y construcción y reconstrucción de la memoria histórica del lugar. Y por otro lado también quisiéramos solicitar oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Subsecretaría de Derechos Humanos pidiéndose informes sobre las reuniones y acuerdos de la Comisión Mixta y sobre el avance en las tareas que ésta se propuso. Tal información debería estar consignada en protocolo luego de las reuniones, como lo expresa el memorándum de entendimiento. Esa sería nuestra presentación y estamos acá, ¿no es cierto?, para responder todas las preguntas que puedan surgir
en relación a este caso. Muchas gracias por la información. Se da la palabra a los diputados y diputadas, 6 diputadas en este momento. Ofrezco la palabra. Una consulta. En este momento estamos, o no en este momento, hace un tiempo, digamos, se informó a través de la prensa, ¿no es cierto?, que por orden del ministro que lleva la causa, se estaban haciendo excavaciones en Colonia Dignidad con testimonios de un colono, o de algunos colonos, no lo sé, sobre el lugar donde habría estado la fosa clandestina y donde se habrían, ¿no es cierto?, retirado los cuerpos o se habrían quemado. Se mencionó napalm, fósforo y otros elementos. Y lo que aparece en la prensa también es la necesidad de seguir dotando de recursos al programa de Derechos Humanos para que estos peritajes puedan llevarse a efecto y se continúe, digamos, con esta. Entonces, mi consulta tiene que ver con la información de que ustedes dispongan. ¿Qué información tienen ustedes sobre el avance de esos peritajes y en qué punto procesal está la causa de investigación? ¿La lleva el ministro Carroza? Sí, buenas tardes. La causa, actualmente la causa ROL 683-2017 la lleva el ministro Carroza. La causa es una causa por querella por inhumación y exhumaciones ilegales respecto a los detenidos desaparecidos de Parral, más una querella interpuesta por la asociación, y ahí se abrieron un cuaderno de trabajo administrativo. Efectivamente se realizaron trabajos durante el año 2017 y 2018 por parte de peritos especializados y se logró encontrar el lugar donde se habría producido la quema de cadáveres en el marco de la operación Retiro de Televisores del año 78. Ese lugar se sabía que existía, pero no se había encontrado, esto ahora fue encontrado. Sin embargo, se requiere y es posible realizar nuevos peritajes. Por ejemplo, las declaraciones de los testigos que señalan el lugar justamente señalan que se habría usado napalm y fósforo. Eso es posible periciarlo con las actuales tecnologías, lo cual requiere, por supuesto, de recursos. También se está buscando y no se ha encontrado, y por eso nos parece importante que se continúe la investigación, la ubicación de nuevas fosas. Hay una fosa que ya fue ubicada el año 2007 aproximadamente, pero siguen habiendo antecedentes de otras fosas que no han podido ser determinadas. La causa está en sumario y sigue en tramitación, y lo que interesa justamente es que se puedan seguir realizando peritajes en esa causa. Por otra parte, también destacar que en Alemania hay procesos, uno de ellos contra el doctor Hartmut Hopp, está el proceso por el cumplimiento de la condena por abusos sexuales a niños, pero también están otros procesos y en los cuales se requiere entrega de información y acceso de testimonios de chilenos o de colonos que viven en Chile hacia los tribunales alemanes, y por otra parte se requiere que se pueda tomar declaración, ya sea en calidad de testigo o de inculpado, a personas que viven en Alemania, tanto excolonos, tanto víctimas como perpetradores, y en ese sentido es importante la existencia de algún tipo de mecanismo que permita facilitar el entendimiento de las distintas jurisdicciones, y explica por qué el año pasado vinieron fiscales alemanes a Chile. Gracias. Oye, otra consulta, quizás también para la abogada Magdalena Garcés o el abogado Roberto Celedón. Hay una sentencia condenatoria que no sé si es de primera instancia por el secuestro de un grupo de opositores políticos de Talca que fueron recluidos en Colonia Dignidad y torturados. ¿Existe hay una sentencia condenatoria, pero no sé cuál es en qué situación procesal está? El estado procesal es que, de un punto de vista penal, está finiquitada, digamos. Respecto de 50 ex opositores a la dictadura que llegaron desde Talca a Colonia Dignidad, está en una fase de cumplimiento incidental de parte de la sentencia en su parte civil, digamos. Una está también terminada de la profesora Adriana Borges. Eran dos procesos
respecto de detenidos en Talca. Adriana Borque, rol 10-2004, y los 50 de otros presos de Talca, que es el rol 49-2004 también, digamos. Ambas, desde un punto de vista penal, están finiquitadas este año. La de los 50, hace poco, alrededor de un mes y medio, la Corte Suprema dictó sentencia ya, sí, todo Quiero hacer presente una cosa que me parece importante, digamos. Perdón. El 11 de septiembre se cumplen 45 años. Entonces, todas las medidas que han sido expuestas, acuerdos que se han logrado el 2016, 2017, estamos contra el tiempo. Lo que queda en el tiempo sobre la verdad y especialmente sobre la justicia, estamos contra el tiempo. Entonces, necesitamos la máxima aceleración y colaboración en este tiempo, porque cuando la gente muere ya no hay juicio, digamos, respecto de los victimarios. Entonces, necesitamos la máxima colaboración en todo lo que es la ayuda al esclarecimiento de los hechos por ejemplo, desde Talca, el ministro Hernán González, que llevó muchas causas sobre Colonia Dignidad, hoy día conoce una relativa a la ejecución en la Escuela de Artillerías de Linares del señor Waldo Alfaro. El esclarecimiento de esa causa, un señor que falleció el 11 de julio de 1974, enfermero, el primer enfermero de Chile, las fichas de Colonia Dignidad que fueron desenterradas el año 2005, permitió, cuando se hicieron públicas, que fue el 2014, permitió que algunas personas que investigaron esas fichas, porque son más de 46.000 y establecer las relaciones es sumamente difícil, un trabajo artesanal, no teníamos ningún medio, permite encontrar 2 testimonios extraordinariamente reveladores sobre ese hecho de miembros del Ejército de Chile, un oficial y un suboficial, que permiten esclarecer quién mató, cómo murió Waldo Alfaro. También la asociación, se hacía referencia por Magdalena y la presidenta, presentó una querella por la operación Cerro Gallo, en que también a través de las fichas de Colonia Dignidad se conoció quiénes 2 operaciones de exterminio, una el 15 de diciembre de 1973 y otra el 15 y 16 de marzo de 1974. Nosotros conocemos por esa ficha, en que muchos son de contrainteligencia, que son sobre militares y proporcionada la información por militares, mucho sabemos quiénes participaron en la operación de exterminio, qué unidades del ejército fueron movilizadas para esos efectos, pero no conocemos los nombres de las víctimas, al revés de todo lo que es la historia un poco de los derechos humanos, en que se conocen las víctimas, pero siempre se trata de ocultar a los victimarios. Aquí tenemos nombres de oficiales del Ejército de Chile, de regimientos, incluido uno de La Serena, que
que fueron trasladados para operaciones determinadas en días determinados y después vueltos a su régimen. Entonces, necesitamos la mayor urgencia, porque toda esta información se ha obtenido por trabajo artesanal. El Archivo Nacional de la Administración, que queda aquí en Matucana 151, están los archivos. Están cualquier cantidad de información en alemán, las fichas en alemán y en español, algunas en alemán, la mayoría en español, pero no hay nadie que la digitalice, que trabaje en ella. Entonces, y el aporte del trabajo de gente, de víctimas, de voluntarios, ha permitido lograr información muy importante. La policía lo tuvo 10 años, del 2005 al 9 años, al 2014, en que el ministro Cepeda pasó un CD al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a un medio de prensa, lo que ha permitido que se conociese. Pero no hicieron nada durante 9 años con toda esa información. Entonces es urgente, porque el tiempo pasa y para que haya justicia y verdad nos falta tiempo. Y por último, decir una cosa a propósito de la información que daba la presidenta. El 2016, el ministro de Relaciones Exteriores, Steinmeier, comparó Colonia Dignidad con un campo de concentración nazi que está ubicado en Theresienstadt, a 40 kilómetros de Praga. De eso estamos hablando. Esta es la única experiencia de que en territorio nacional el Ejército de Chile, aliado con colonos extranjeros, establece un plan para exterminar compatriotas. Esto no es una experiencia replicable en América Latina, estamos hablando sobre una experiencia única. Y Steinmeier hoy día es el presidente de la República Federal Alemana. Por lo tanto, no hay, con todo respeto, no ha habido la suficiente correspondencia que el Bundestag se preocupe de esto al fin, pero los chilenos no estamos operando con el mismo nivel de responsabilidad y seriedad sobre esta materia, digamos. Por eso es tan importante lo que ustedes puedan hacer, levantar la voz. Hay que darle los recursos al Archivo Nacional. La Universidad de Chile, el rector en persona, dice: estoy dispuesto a que el centro de documentación esté en la universidad. Y sería una cosa valiosísima. Entonces, les rogamos que por favor pongan todo el esfuerzo necesario porque esto no nos pertenece a nosotros. Gracias, abogado Celedón. Nosotros tendremos que tomar el día miércoles, es decir, pasado mañana en la sesión ordinaria, adoptar los acuerdos en relación y con el mérito de las propuestas de ustedes, que realmente de la asociación, ¿no es cierto?, que oficial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que informe a esta comisión cuál es el desarrollo de la comisión mixta y lo que ustedes están pidiendo, digamos, ¿no es cierto?, qué es lo que ha ido a hacer. ¿Cuál ha sido el desarrollo de las iniciativas? ¿En qué está la comisión mixta? Se lo vamos a pedir tanto al Ministerio de Justicia como a la DIDEJO de la Cancillería, o sea, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que nos informen. Esa es la medida que tenemos posible, digamos, adoptar en esta comisión, y con una sistematización precisamente que ustedes hacen de cuál es el cumplimiento de los compromisos que se han asumido, tanto en la implementación del Centro de Documentación sobre Colonia Dignidad,
con el aporte concreto que la Universidad de Chile está ofreciendo, la descripción de los fondos documentales depositados en el Archivo Nacional, el desarrollo del proyecto de investigación, la formulación del proyecto de espacio memoria. Creo que el tema Colonia Dignidad, además, al Parlamento chileno le debería ser especialmente importante, porque dentro de las víctimas, ¿no es cierto?, de los antecedentes que manejamos con Colonia Dignidad está el diputado Carlos Lorca, que, ¿no es cierto?, que fue recluido ahí y asesinado clandestinamente en ese lugar. Entonces, les agradecemos la información, cumpliremos con lo que nos corresponde, cuál es el deber nuestro, y adoptaremos los acuerdos con precisamente las referencias que ustedes nos han señalado y que nos harán llegar por escrito, por favor. Muchas gracias. Tenía una sola pregunta con respecto a... bueno, sí. Está complicado. Yo quiero agradecer el trabajo que ustedes han realizado y también quisiera preguntar con respecto a la moción. ¿Ustedes la disponen, la trabajaron anteriormente con los parlamentarios o eso ha sido solamente un trabajo realizado con ustedes y el Parlamento alemán? Tengo esa consulta y como lo que planteaba el abogado Celedón, los tiempos, ¿cuánto va a ser para también planificarnos? Yo creo que es importante que logremos activar rápidamente esta comisión mixta, pero también sería importante que ustedes nos señalen los tiempos. Y concuerdo plenamente en que hay que encontrar la verdad y la justicia. Y tenemos esa responsabilidad aquí, sobre todo esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Gracias. Muchas gracias. En relación a la primera pregunta, nosotros trabajamos, sí, en principio cuando recibimos los parlamentarios alemanes aquí en Chile, que fue en noviembre de 2017, y para entregarles toda la información que ellos necesitaban y con la cual ellos elaboraron más adelante su moción parlamentaria. Esta moción nosotros la vinimos a exponer a esta comisión. También creo que fue el mes de mayo del año pasado, y esta comisión acogió nuestras solicitudes y se comprometieron también a estar atentos, pero en alguna medida intentar elaborar una moción desde la comisión que fuera entregada al gobierno chileno en el mismo sentido, cómo avanzar en verdad y en justicia en relación a los crímenes cometidos en Colonia Dignidad. Ahora, cuando hablamos de los tiempos en realidad son escasísimos, es decir, tenemos familiares que están muriendo, testigos que están muriendo, también perpetradores que están muriendo y por lo tanto, mientras más rápido podamos avanzar en la búsqueda de la verdad, yo creo que es lo importante. Pero en relación a los tiempos, con la comisión mixta misma, yo mencioné de que la próxima reunión es el 22 de agosto. Ahora, en este 22 de agosto, la comisión se reúne en Chile, ¿ya? Y tengo entendido, por lo que se comenta en Alemania, ya ha salido en la prensa alemana, que hay parlamentarios alemanes que vienen a Chile y quieren participar en parte de la comisión. No sé si se los van a permitir, pero están muy interesados. ¿Por qué? Porque la moción que ellos presentaron a mediados del año pasado no lleva nada de cumplimiento en relación a las solicitudes que están en esta moción. Es decir, la comisión mixta tomó algunos de los puntos, pero sin embargo estos puntos tampoco tienen la elaboración de un proyecto concreto, con plazo, con definiciones de quiénes lo van a desarrollar. Acá en Chile al menos eso no lo tenemos. Entonces, también el plazo es muy corto, es decir, yo creo que es importante interpelar a esta comisión, la parte chilena, preguntando cómo se ha avanzado, en qué se ha avanzado y quiénes en Chile están a cargo de esto, porque también, y no sé si lo dije en algún minuto, el encargado por la parte chilena de la comisión mixta es el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que no ha sido nombrado, es decir, hay un señor que es subrogante durante todos estos meses, es decir, ellos
no han avanzado tampoco en nombrar el encargado de la comisión mixta. Yo creo que es muy importante oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también a la Subsecretaría de Derechos Humanos, preguntando cómo va esta actividad de la comisión mixta. Ahora, yo no sé, los parlamentarios alemanes vienen a Chile y yo tengo entendido que están interesados en encontrarse con parlamentarios chilenos, con las organizaciones de la sociedad civil y participar en la comisión mixta. Yo no sé si esta comisión también podría preguntar a la comisión mixta cómo participar o tener alguna reunión con ellos. Gracias. Presidenta, señora Margarita Romero y todas las personas que están acá. Yo no sé si ustedes están en conocimiento de una respuesta que dio el director subrogante de Derechos Humanos a esta Cámara, a la Cámara el día 24 de mayo del 2018, a través de una petición que le hizo el secretario de la Cámara de Diputados. Él entregó una información que es del 24 de mayo a este oficio de fiscalización, ¿no es cierto?, pero en la cual se hace una referencia, se hace una descripción de lo que significó el memorándum de entendimiento, del establecimiento de la comisión mixta, de, digamos, cuáles han sido las reuniones que la comisión mixta ha tenido. Es simplemente descriptiva, además de las reuniones de trabajo a que la propia Dideju convocó en enero y en febrero, la reunión que se hizo en Berlín. En ese momento estaba Hernán Quesada, de director de Derechos Humanos. Bueno, eso fue en enero del 2018. Eso es lo que tenemos, que lo firma el director subrogante. Eso es en mayo del 2018. Nosotros le podemos dar una copia de este documento. ¿Ustedes lo tienen? Lo tengo. Lo tenemos. Lo último que nos ha informado de la dirección, pero vamos a oficiar y todavía, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, no ha sido nombrado el director o la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, titular. Está simplemente subrogando el señor Crisóstomo. Pero exactamente. Bueno, pero, ¿sabes qué? Ahí hay un detalle. En la respuesta del señor Crisóstomo, en el punto 8, el último punto, él dice que hay que consignar que las reuniones de la comisión mixta son tratadas en carácter reservado a petición de la contraparte alemana. Bueno, eso es primera vez que lo escuchamos y nosotros estamos hace mucho tiempo investigando esto y primera vez que escuchamos que es de carácter reservado. Por otro lado, la información que él entrega, tal como usted lo ha dicho, es absolutamente descriptiva. Es decir, él no entrega antecedentes de los acuerdos a lo que llegó la comisión mixta para la parte alemana, para la parte chilena y cómo se desarrollarían estos acuerdos. Es decir, yo creo que tendríamos que intentar insistir en conocer un poco más cuál ha sido este trabajo. Bueno, esa va a ser el papel nuestro, ¿no es cierto? Vamos a oficiar, como le digo, tenemos que adoptar este acuerdo en la sesión ordinaria del día miércoles, en los términos que ustedes han sugerido. Y sobre el punto de la reserva de las reuniones, lo vamos a preguntar también en forma precisa, ¿no es cierto? Esta petición que habría hecho la contraparte alemana de que las reuniones sean reservadas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos. Sí. Vamos enseguida al punto siguiente de la tabla de nuestra comisión, que es recibir al ciudadano Miguel Ángel Rendón con el objeto de dar a conocer el caso de su hijo Luciano, quien se encuentra con graves secuelas físicas producto de la violencia. Fue objeto hace 5 años en Peñalolén, que derivó en la tramitación y aprobación de la denominada Ley Luciano, que modifica diversas leyes con el objeto de evitar y sancionar hechos de violencia ocurridos con ocasión de las campañas electorales. Asiento. Quiero hacer presente que nos quedan 35 minutos de sesión, con lo cual, y tenemos usted y después al señor Rolando Jiménez, presidente del Móvil. Por lo tanto, si es tan gentil y nos 15 minutos para poder exponer.
hablando mientras. Bueno, esta segunda vez que nos presentamos. Siempre. Segunda vez que nos presentamos. Esta segunda vez decía que nos presentamos ante la comisión. La primera vez fue el año 2013 y fue tremendamente importante. Sentíamos que, quiero decirlo con las mismas palabras que lo pensamos en esa ocasión, con mi esposa, madre Luciano, que está por acá. Ahí está. Con mi esposa, madre Luciano, y que bueno, somos las fuerzas vivas de este ejército que hemos trabajado durante casi 6 años, 5 años, 9 meses, por verdad y por justicia y por la salud y por la seguridad de nuestro hijo. Todo eso ha estado en juego, por sus derechos humanos, absoluta y claramente. Vinimos con una especial expectativa durante el año 2013 a la Comisión de Derechos Humanos. Eso significó que se evacuaron 2 oficios que quedaron sin respuesta. Un oficio al Ministerio del Interior y un oficio al Ministerio de Salud. Y hicimos todo lo posible y lo imposible por perseguir esos oficios, las respuestas. Nos reunimos posteriormente con la presidenta, con Jimena Vidal, en un par de ocasiones. Se molestó por nuestra insistencia y nos dijo que, bueno, si el Ejecutivo no contestaba los oficios, más nada podía hacer la comisión. Entonces, eran oficios tremendamente relevantes porque ponían de manifiesto la cantidad enorme de irregularidades que ha habido en torno al crimen de nuestro hijo, que es un crimen político absolutamente. Político porque se da en el marco de las campañas políticas del 2012, cuando ya se habían cerrado, y es político porque es atacado por 2 comandos, 10 brigadistas, 2 comandos de la Democracia Cristiana, de la actual alcaldesa Carolina Leitao, y un comando UDI de un concejal Marcelo Morán, que es candidato a alcalde. Para quienes no conozcan el caso, lo reseño brevemente. Nuestro hijo, la génesis directa del caso, nuestro hijo Luciano, que no tenía militancia política, no estaba trabajando en los comandos, sacó un cartel ilegal, que ya estaba vencido el plazo, según la ley electoral, y lo sacó. Y ahí lo agarran brigadistas, 10 brigadistas, lo tiran al piso, lo patearon entre 10, algunos hombres sobre 100 kilos de peso, lo patearon, pero infinitamente hasta que se cansaron. Como se cansaron, fueron a buscar herramientas de fierro para golpearlo en la cabeza, se cansaron también con la herramienta de fierro, fueron a buscar un bate de béisbol, y luego, para terminar su tarea, agarran el cuerpo de nuestro hijo, 18 años, salud perfecta, y lo tiran a Américo Vespucio para que fuera atropellado. Chao Neguechen, pensamos, lo protegió, y a pesar de todo ese gran castigo, y no fue atropellado, un automovilista pasó y lo pudo, frenó su vehículo. Esto era en la noche, Luciano vestía de negro, en una zona con escasa iluminación, o sea, estaba todo para que él fuera atropellado. Desde ese momento hemos buscado justicia y hemos buscado verdad, además. Y, bueno, decía todas las otras necesidades. Andamos acá, presidenta, diputadas y diputados, andamos con nuestro manual de ética. Andamos con nuestro manual de ética porque es en realidad lo que mejor sintetiza la esencia del crimen de nuestro hijo. Política y ética son palabras distintas pero tremendamente similares, que son absolutamente necesarias y complementarias. Entonces, nos ha ocurrido que el crimen de nuestro hijo desnudó todo el sistema electoral respecto a la realización de las campañas. Ya no hablemos del financiamiento de las campañas electorales, que de suyo ya está bastante comentado, juzgado y condenado. Pero las campañas electorales, la violencia en las campañas electorales, nuestro hijo fue la víctima y fue también lo que gatilló el cambio de la realización de las campañas.
Nuestro hijo está detrás de que se hayan retirado masivamente los carteles en las campañas. Impulsamos con un proyecto que tuvo urgencia en el gobierno de la presidenta Bachelet, que le llamaron Ley Luciano, una modificación, por una parte a la ley electoral inicialmente, pero que después deriva en la modificación de la ley 20.900. Vean ustedes cómo se llama. La ley 20.900 se llama para el fortalecimiento de la transparencia y la democracia en Chile. Fortalecimiento de la transparencia y la democracia en Chile. Aún me lo repito porque nos cuesta entender que detrás de esa ley se esté encubriendo el crimen de nuestro hijo. Ahí están incrustados los artículos de Ley Luciano. Ley Luciano era una serie de artículos que buscaban regular y frenar las campañas políticas violentas. Quienes son candidatos tienen que... Andamos con esta chaqueta que intenta hacer el símil de Peñalolén en todas nuestras actividades públicas, justamente para decir que los brigadistas tenían que andar absolutamente identificados. Regula todo lo que no se hacía. Los vehículos también tenían que andar identificados con la candidatura. Cada candidata tenía que presentar un listado de sus propios brigadistas empadronados. ¿Qué significaba eso? Que se hacía responsable de excluir todos aquellos que tuvieran antecedentes violentos, antecedentes penales. La norma era, de facto, contratar brigadistas que ojalá tuvieran antecedentes penales. Esa era la norma, lo que se hacía. Mucho tiempo ha corrido bajo el puente, mucha agua, y cumplimos ya 5 años, 9 meses, y entonces, después de un larguísimo esfuerzo por justicia, se ha hecho un esfuerzo enorme por asegurar la impunidad de todas las formas posibles. 7 fiscales logramos tener, 7 fiscales, o sea, ya eso es un dato relevante. Los 2 últimos fiscales jefes de la Fiscalía Oriente. Uno de los fiscales, por ejemplo, tuvo la libertad de decirnos que nos debíamos dar gracias que Luciano vivía y dar vuelta a la página de la justicia. Si eso lo dice un fiscal en la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Oriente, el fiscal era Jorge Belaunde, estamos listos, o sea, no hay mucho más que hacer. Bueno, logramos obtener justicia, un fallo en primera instancia, el 17 de mayo, fallo unánime. Quiero decirles que un día antes nadie daba un peso por justicia para Luciano, nadie. Eso se tradujo, ese fallo unánime, en una condena de 4 y 5 años a 4 de 10 brigadistas, a 4 de 10 brigadistas. La tranquilidad nos duró escasos días porque recurrieron de nulidad a la Corte de Apelaciones y la semana pasada tuvimos finalmente fallo nuevamente unánime en la Corte de Apelaciones que ratificó la condena a primera instancia. Yo no soy abogado, mi esposa tampoco, entonces en ese sentido íbamos muy temerosos. El abogado Celedón en algún momento nos ha acompañado en alguna de las y tantas gestiones en Fiscalía. La defensa pedía previamente eliminar el fallo unánime, anular la condena, repetir el juicio oral y que nosotros además pagáramos las costas del juicio, así que salimos aterrados de la Corte de Apelaciones. Logramos fallo en segunda instancia. Sin embargo, no tenemos verdad. Y eso nos parece tristísimo, nos parece dramático, nos parece una vergüenza y también nos parece necesario seguir adelante porque ahora tiene que haber verdad, Entonces, Ley Luciano no es un proyecto como que buscamos impulsarlo, a ver si recibimos su apoyo y lo impulsamos en la Cámara o si lo llevamos al Senado. No, Ley Luciano ya se hizo, ya cambió 2 leyes. Entonces necesitamos que en función de esa transparencia que dice la ley, en función de esa transparencia, Ley Luciano se tiene que llamar Ley Luciano. Por eso es que andamos, acá está una minuta preparada por la senadora Adriana Muñoz, que de paso ha sido como la principal impulsora de esto, primero como diputada Adriana Muñoz y luego como senadora. Entonces, con esto andamos, que Ley Luciano se llame Ley Luciano.
Entonces es una demanda, es una consigna, pero también busca hacerle sentido a esto. No puede ser que se haya cambiado una ley a partir de la historia de nuestro hijo y esto se esconda, se encubra en nombre de la transparencia y la democracia. O sea, no hace sentido. Nos ha costado mucho. Quiero decirles que nosotros seguimos viviendo en Peñalolén, por muchos años aterrados. Nuestra casa está absolutamente identificada, nos han marcado la casa de una y mil veces, hemos tenido vehículos, como se hacía en dictadura, se estacionaban vehículos, vidrios polarizados, sin patente, arriba de la casa, en la berma, y esa era una señal de terror. Bueno, exactamente lo mismo hemos tenido nosotros. Como parece francamente increíble, nosotros sacábamos fotos. Se las enviamos al Ministerio del Interior, se las enviamos a Fiscalía. Muchas más cosas. Entonces, necesitamos que el Ley Luciano se llame Ley Luciano. Y como esto, ustedes quiero decirles que han sido tremendamente gentiles, amables, considerados, responsables, quisiera decir, porque el documento que ustedes nos entregan como la convocatoria a esta comisión, casi no nos dejan entrar, agradecemos también las gestiones, y no nos dejan entrar porque tenemos que venir a este Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, a exigirle a nuestras autoridades, a nuestros parlamentarios, que hagan su trabajo, que cumplan con sus deberes, y eso evidentemente a veces genera algún tipo de complicación. Entonces, a partir de esto buscamos que Ley Luciano, ustedes son la primera instancia del aparato del Estado que luego de 5 años, 9 meses nos entregan un documento oficial donde aparece Ley Luciano, que diga Ley Luciano. Eso tiene un altísimo valor, así que se los quiero agradecer enormemente. Eso tiene un enorme valor. Ese también entendemos, y por favor si no nos corrigen ustedes, porque tenemos que irnos con la película clara, tenemos que entender que es una primera señal, una luz de esperanza para decir, oye, Ley Luciano se tiene que llamar Ley Luciano. Y entonces en ese contexto, bueno, no es para darse un gusto, una chochera de papá, de que, pucha, es por mi hijo, porque la ley no se la hacen a mi hijo, se la hacen a este país. La víctima fue nuestro hijo. Entonces nos parece necesario informar a la ciudadanía y para eso pedimos el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara para que se incorpore Ley Luciano como un tópico, como un contenido en el programa de formación ciudadana del Ministerio de Educación. Va a ser la única forma, la única manera posible como este programa de formación ciudadana que fue presentado el año pasado con bombos y platillos. Recordemos que nos habían sacado la educación ciudadana. La verdad es que tomaron cuenta que para qué queríamos que tuviéramos nosotros educación ciudadana si nos hacía mal, nos poníamos medios críticos. Entonces, queremos ese apoyo de ustedes para que, junto con eso, incorporar las otras víctimas de violencia política que, después del 10 de marzo del 90, han seguido sucumbiendo producto de la violencia política de agentes estatales o paraestatales. Eso nos parece necesario para darle un sentido a esta formación ciudadana, generar una ciudadanía que tenga conciencia de sus derechos, de sus deberes y también entienda que tiene que trabajar en la co-construcción de este proyecto de democracia. Queríamos decir también que dentro de los planteamientos que hacemos acá a la Comisión y en general a todas las contrapartes con las cuales nos reunimos, es que dado que hemos ido avanzando, vean ustedes, 2 fallos unánimes, que ustedes nos inviten, nos pongan Ley Luciano, finalmente que no hayan echado de la Cámara el otro día, que no hayan echado del Senado, quiero decir que es a mucha honra, así que gracias también. Queremos fijar algo que sea un sitio de memoria, eso es central para este país, es central. Mire, cuando decía que queremos incorporar otros casos, nos interesa incorporar muchos más. Rodrigo Avilés, Manuel Gutiérrez, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Alex Lemú, José Buenante, José Vergara, y me quedo corto, son muchos más. Entonces, incorporarlo. Y necesitamos un sitio, un espacio de memoria. Estuvimos haciendo las gestiones, hemos hecho 1000 gestiones, y en todas o no hay respuesta o la respuesta es no. Gestiones que hemos hecho también en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Fuimos muy contentos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos porque dijimos, bueno, este es el espacio.
Y nos van preguntando, oye, ¿cuándo fue el crimen de su hijo? 27 de octubre del 2012. Sabe que no podemos, porque esto es hasta el 10 de marzo del 90. Entonces, si es del 11 de marzo del 90, ya no tiene cabida en el Museo de Derechos Humanos. Y si eso no tiene cabida ahí, por favor, estamos generando un pasivo para nuestro país, para nuestra sociedad tremenda, porque son muchas las víctimas que no tienen un espacio de memoria. Muchos de estos nombres que he dado, la gran mayoría, son jóvenes. Entonces nos parece que una posibilidad es que el Instituto de la Juventud sea el espacio, que no digamos que tiene que ser todo el instituto, que busquemos alguna fórmula razonable para que se fije en lugar, que ahí hay un sitio de memoria, un espacio de memoria, placas, foto, algún objeto, algo que recuerde. Ese sitio de memoria también nos parecería que debiera ser en Peñalolén. Quiero decirles que la propia alcaldesa en la calle, en actividades públicas, se refiere a nosotros y nos hace así. Perfecto, Laura. Que una autoridad responsable directa de haber violado la ley, que viola la ley, que es responsable directa del homicidio frustrado de nuestro hijo, se permite esa libertad, nos parece una falta no tan solo de respeto, sino nos parece una falta de su responsabilidad política máxima. Concejales nos agarra a garabato limpio en Peñalolén, en la calle. Entonces nos parece que eso es impresentable. Quería dejar presente eso. Quiero solamente leer para saber que no me quedo con ninguno. Bueno, no es a ustedes precisamente. Bueno, mire, muy breve. Hemos hecho como esto tiene que ver con la ley electoral, hemos hecho, lo tengo acá, hemos hecho, había una oficina acá, se trasladó al Paraíso, que dice evaluación ciudadana a la ley. Bueno, dije, buenas tardes, mire, quiero hacer la evaluación ciudadana a la ley electoral. La señora casi se desmaya porque me dice, no, sabe que este título en realidad no tiene mucho que ver, aquí no se hace eso, vaya al Paraíso. Así fue, Fui al Paraíso y por supuesto que me dijeron que no, si eso de evaluación ciudadana es solamente un nombre, no, porque la ciudadanía no hace evaluación de ley. Pero bueno, como somos porfiados, insistimos. Hice una minuta y aquí tiene la firma transversal de como 20, 25 parlamentarios que firmaron para hacer la evaluación ciudadana de la ley electoral. Pero uno va descubriendo después, disculpen ustedes, que una cosa es que firmen esto y otra muy distinta es que nos pongamos de acuerdo para que esto se trabaje. Entonces quisiera hacer esos encargos también porque es lo único que nos cabe, Y trabajar por la reparación porque como se hizo un esfuerzo enorme por extender la justicia penal hasta agotar todas las posibilidades para asegurar la impunidad, bueno, prácticamente no tenemos chance ahora de la justicia civil, estamos viéndolo, y vamos a quedar sin reparación para nuestro hijo y eso nos parece grave porque su vida quedó marcada para siempre a los 18 años. Eso. Una última cosa mientras me despido, es decir que como esto es arduo, esto también tiene que ver directamente con la Comisión Engel. La Comisión Engel, con quien me he tratado de reunir innumerables veces, me rehuye, evade, escondió ley Luciano en el informe de la Comisión Engel y eso es grave, Con eso se alimenta la ley 20.900 y por lo tanto pedimos que se ajuste ex post, ya se hizo ese informe, que se ajuste ex post, se haga la observación para decir, se les olvidó, yo estoy de acuerdo en que se olvidó. Eso. Gracias. Le rogaría al señor Rendón que nos pudiera precisar cuál es la petición que está haciendo a la comisión en la minuta que nos deje, porque nada más respecto al nombre de una ley, las leyes en Chile tienen un número y tienen un enunciado temático, no reciben nombres, digamos, sino que es una denominación social que se les da a la ley Zamudio, la ley Emilia. Eso es lo mío, lo que yo presenté. Lo que tiene usted ahí,
¿No? No, porque esto envié es- mi documento. Ahí en la última hoja están los puntos que demando. Y yo tengo muy claro que... ¿Dónde? Perdón. ¿En qué? ¿Nos entregó una minuta usted? Sí, por eso la mirada, si era... No, está en la perfecto, tabla, ya. No, entonces entregué una minuta y en la última página Eso. tienen los nombres. Yo tengo muy claro que las leyes tienen números. Pero todos nuestros parlamentarios, nuestra clase política no ha tenido ningún problema, como bien dice usted, hablar de ley Emilia, ley Zamudio, ley Cholito, ley Gabriela. Pero son denominaciones sociales. Sí, señor. perfecto. Pero No el aquí, Parlamento. sí, por supuesto, pero nuestros parlamentarios lo hacen, nuestro gobierno lo hace. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que si no se dice que ley Luciano existió, que es el origen, porque la norma, tenemos que decir, Presidenta, que la norma era violar la ley. O sea, las campañas se hacían violando la ley electoral, sabido por todo el aparato del Estado y todos los sistemas políticos. Entonces, es raro que, existiendo norma, la norma sea transgredir la norma en un caso y ahora cuando buscamos ajustar cuentas con la historia, nos digan, no, sabe que no se puede. Gracias, muchas Bueno, gracias. Muy gentil. ¿Sabe si En después de esto va a haber alguna respuesta, alguna retroalimentación? Usted nos deja una minuta y nosotros las peticiones que usted señala tenemos que acordarlas en la próxima sesión, en la sesión del miércoles, en el sentido si es que son acordadas. La dejo o la envía. ¿Cómo? O la dejo o la envía. Claro, o nos deja la petición ahora o la envía. Ya, bueno. Muy bien, gracias. En tercer lugar, nos quedan solo 10 minutos de sesión, pero podremos prorrogar unos 10 minutos más. Quisiéramos recibir al señor Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, para que exponga, asiento por favor, respecto a los graves casos de discriminación que están afectando a la población lésbica, gay, bi y trans que se encuentran internos en diversos recintos penitenciarios del país. Correcto. Dejo la palabra, señor Rolando Jiménez. Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, diputadas. Brevemente, lo que estamos denunciando no es las condiciones sociales, habitacionales que tiene la población LGBTI privada de libertad. Estamos denunciando casos de tortura. Y eso ha sido refrendado por 6 recursos de protección que se han presentado por personas gay, lesbianas, gay y trans, particularmente. Y 2 de esos 6 recursos fueron refrendados por la Corte Suprema de Chile, donde le señala a Gendarmería de Chile la necesidad de que, entre otras cosas, respete el derecho a la identidad de género de las personas trans privadas de libertad. Se repite el nombre de María del Pilar, que es una chica trans que está privada de libertad hace unos 10, 12 años, cumple su condena en 6 o 8 meses más, y durante el año pasado fue tan grave la situación de vulneración de derechos que ella reclamaba que fue trasladada a 5 recintos distintos. En los 5 recintos distintos presentó recursos de protección, los que fueron acogidos por las Cortes de Apelaciones respectivas, y 2 de ellos, como le decía, refrendados por la Corte Suprema de la Nación, que le ordena a Gendarmería reconocer su identidad de género, le señala con ejemplos muy concretos respecto a cómo tiene que hacerse el proceso de revisión personal, por ejemplo. Señala que cuando sean revisiones intrusivas en el cuerpo, porque los internos suelen intentar ingresar droga, teléfonos celulares, chip en distintas partes del cuerpo, cuando se requiera una revisión de esa naturaleza, en el caso de la población trans, esta debiera ser hecha por personal médico. Eso no se ha implementado desde que se acordaron esos fallos tanto de las Cortes de Apelaciones, 7 o 6, y 2 de la Corte Suprema hasta el momento. Es tan grave la situación que en las próximas semanas presentaremos una querella por desacato en contra de Gendarmería de Chile, porque no ha llevado a la práctica las leyes, o sea, las resoluciones del Poder Judicial. Lamentablemente, y producto de la violencia del año pasado, nosotros hicimos un recorrido en 5 de los 7 penales donde habían ocurrido torturas, así señaladas por la Corte Suprema y Corte de Apelaciones respectivas, y se
hicimos procesos de capacitación. Nosotros tenemos un convenio con Gendarmería de Chile hace 5 o 7 años. Hacemos clases en la Escuela de Gendarmería. Hemos estado en unidades de todo el país entregando aportes sobre derechos humanos y diversidad sexual. Sin embargo, las condiciones de maltrato, de abuso y de tortura son reiterativas por parte de gente de Gendarmería. El último 18 de julio pasado, 5 internos, 4 gays y una chica lesbiana, María del Pilar, fueron golpeados. Se les arrojó gas lacrimógeno, se les aisló por algún par de días. Los remedios, una de las personas es VIH positiva y está con hepatitis. Las condiciones de maltrato y de habitación en que la... Huachalalume, La Serena. Logramos... el Instituto Nacional de Derechos Humanos con la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de protección para estas personas, fue acogido por la Corte, por el Tribunal de Garantía, una cautela de garantía. También pedimos la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pidió una medida cautelar de urgencia, eso está en proceso, y finalmente a estas 4 personas, después de ser agredidas, las amenazaron constantemente para que retiraran la denuncia sobre los funcionarios, los 2 comandantes de Gendarmería. Y hoy día o mañana estarían siendo trasladadas 4 de esas personas al penal de Rancagua, básicamente como una medida de protección, porque hay intentos de nuevas agresiones y amenazas por parte de funcionarios de Gendarmería, porque ellos denunciaron con nombre y apellido ante el Tribunal de Garantía las agresiones de que habían sido objeto y que han sido calificadas por distintas Cortes de Apelación y la Corte Suprema como tortura. Por lo tanto, las condiciones cotidianas de hacinamiento, de mala infraestructura que viven los internos en las cárceles de Chile, las que todos conocemos, en el caso de la población de diversidad sexual se ven aumentadas por la discriminación, la violencia y la tortura, como derechamente ha señalado la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Nosotros, por su intermedio, Presidenta, queríamos solicitarle a la Comisión la posibilidad de que citaran a la Directora Nacional de Gendarmería, con quien nos hemos reunido en una oportunidad. Se supone que hace meses, ya más de un año, que se está trabajando un protocolo de atención a la población trans, eso no ha visto la luz, y se siguen repitiendo los hechos de tortura, y también al Ministro de Justicia para que explique cuáles son las políticas que proactivamente se van a implementar o se estarían implementando respecto de la población privada de libertad que tiene una orientación sexual e identidad de género distinta. Es gravísima la situación. Nosotros tememos que más temprano que tarde esto cause el asesinato o la muerte de una persona privada de libertad en función de su orientación sexual, porque si a los internos comunes y corrientes los violentan cotidianamente en su dignidad y derechos, y nosotros entendemos que la sociedad chilena los condenó a una pena de privación de libertad, no los condenó a ser torturados, no los condenó a perder su dignidad como ser humano, y por lo tanto le pedimos respetuosamente a esta comisión, por su intermedio, que pueda citar al comité, al Ministro de Justicia, a la Directora Nacional de Gendarmería, porque las medidas que han implementado hasta el momento de verdad no sirven. Hay una cultura de la violencia que ha sido además reforzada culturalmente desde los medios de comunicación, porque hoy día en Chile a los delincuentes hay que hacerles lo que se les ocurra porque nos vulneran un derecho a un auto, a un refrigerador, un televisor o lo que sea cuando cometen robos. La violencia en contra de las personas privadas de libertad es un dato culturalmente avalado por la sociedad chilena y creemos que esta es una posibilidad de dar una señal en el sentido contrario. Eso, Presidenta. Muchas gracias por la información. Una consulta. ¿El Instituto Nacional de Derechos Humanos está informado de... ¿Se hizo parte en Se hizo parte en el último recurso del 18 de julio, y está informado de la situación. Ellos han colaborado en 3 o 4 de los recursos presentados por esta persona, por María del Pilar, y estamos en coordinación. Yo también sugeriría, si es posible, Presidenta, por su intermedio, que se cite al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que ellos, como organismo técnico especializado del Estado de Chile, autónomo, también entreguen la visión que tienen respecto de los abusos cotidianos y la tortura que son sometidas las personas privadas de libertad. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputada Giles. Por supuesto, es una situación grave y con todos los antecedentes la que se expone, y sobre todo la que se expone en el informe con más
con más detalle y con los nombres correspondientes. Además, es interesante que con los nombres correspondientes, por ejemplo, de los ministros de las Cortes que van teniendo cada uno de los fallos, que es un precedente también importante cuando se hacen denuncias, saber qué ministros votan de qué manera y en qué dirección y tener registro de eso. Pero me llama particularmente la atención, Presidenta, por su intermedio quisiera preguntarle un mayor detalle en los escasos minutos que tenemos respecto de la situación de aquellas personas a las que se les ha negado su tratamiento hormonal, que es un derecho que permanece en un interno, permanece siendo de responsabilidad del Estado cuando se ha diagnosticado y cuando el Estado ha decidido que hay que darle su tratamiento hormonal a una persona transexual. Y acá se hace referencia a esa situación que me parece particularmente grave. Me gustaría saber en qué va eso, si efectivamente se produjo, por su intermedio, Presidenta, en estos casos, la continuidad de ese tratamiento o fue suspendido. Me parece un punto especialmente grave, digamos, del que además no teníamos conocimiento hasta ahora, yo por lo menos, que estoy familiarizada con el tema. Eso, Presidenta. El señor Rolando Jiménez, si es tan gentil y nos responde. Bueno, diputada, señora Presidenta, por su intermedio, sin ninguna duda es uno de los problemas que tiene la población tan privada de libertad, porque depende fundamentalmente de la buena voluntad del alcaide o el custodio de esa sección de Gendarmería, e incluso cuando se traslada a un interno desde un recinto a otro, a veces pasan meses cuando tiene enfermedades crónicas que requieren medicamentos habituales, pasan meses en que no reciben su remedio porque se demoran en llegar los papeles de una sección a otra de Gendarmería, de la enfermería interna. La condición de salud de las personas privadas de libertad, y particularmente aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como el VIH o hepatitis u otras, es compleja. No tienen su Gendarmería, por razones de seguridad, incluso se niega a dejar entrar alimentos especiales que son vitales para la sobrevivencia de esas personas. Ya, algunos requieren leche especial, algunos requieren otros alimentos y remedios, y normalmente lo que ocurre es que son los familiares los que incluso de manera clandestina ingresan algunos de estos fármacos, y la armonización regular, permanente, si es que cuando se ha ocurrido el caso, no es posible de llevar a cabo en la condición de privación de libertad en que se encuentra la población trans, sin ninguna duda. Muchas gracias. A las 6:30 voy a pedir una prórroga. Quisiera, diputado Celi, quisiera que tomáramos acuerdo en este punto. Sí. No, quisiéramos tomar acuerdos estamos en condiciones ahora sí de tener quórum para eso, para oficiar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la Directora Nacional de Gendarmería y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el caso de los dos primeros, pido el acuerdo para que nos informen sobre la situación denunciada por el señor Rolando Jiménez de abusos contra internos e internas en razón, ¿no es cierto?, de su orientación sexual o identidad de género. ¿Habría acuerdo para solicitar esos oficios? ¿De acuerdo? Acordado. Y al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que informe a esta comisión acerca de los recursos que ellos han patrocinado, los antecedentes de que dispongan sobre también abusos contra internos o internas en razón de su orientación sexual o identidad de género. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Acordado. Voy a pedir una prórroga de 5 minutos. No. Sí. ¿No? ¿Acordado? Acordado. Señora Presidenta. Sí. A mí me gustaría sugerir, señora Presidenta, si le parece bien, que se oficiara al Ministerio de Salud, que tiene la responsabilidad de aplicar los tratamientos hormonales a los chilenos que el Servicio Nacional de Salud ha decidido que se le deben aplicar en que se ha diagnosticado
que son transexuales y que deben entonces recibir su tratamiento de feminización en la mayoría de los casos, pero no solamente, también de masculinización. Y esto es, por supuesto, exigible también que ocurra a la población penal. Entonces me gustaría agregar un oficio al Ministerio de Salud para saber cómo está garantizando el cumplimiento de ese tratamiento a la población penal. Y que dé cuenta, ojalá pormenorizada, persona por persona, dado que no es tanta la población penal que está diagnosticada y que debe recibir este tratamiento, y saber cómo el Ministerio de Salud está garantizando ese derecho del que es responsable. Bueno, entonces oficiamos al Ministerio de Salud para que informe de qué medida los derechos que están obligados a garantizar se están implementando en los centros penitenciarios del país. ¿Acordado? Acordado. La verdad que... sí, por supuesto, te ofrezco la palabra. La verdad que dentro de yo no tenía conocimiento de eso, debo reconocerlo. A niveles penitenciario, perdón. ¿Cuánto es la población que el Servicio de Salud o el Ministerio de Salud presta ese servicio más o menos? No hay estadística porque la Gendarmería no las entrega, son información interna, no sabemos cuántas son las personas LGBT privadas de libertad. La población trans privada de libertad es una población pequeña, deben ser unas 2 docenas o 3 docenas en distintas cárceles del país. Pero personas de gays, por ejemplo, no es posible tener una cifra porque hay mucha gente que al cometer un delito y ser condenado a una pena de privación de libertad, no arrojan el dato, no verbalizan el dato de que son gay, en este caso masculino, por temor a situaciones de vulneración de derechos al interior de la propia unidad penal. Y los que están plenamente reconocidos, que son básicamente la persona trans o travesti, van a galerías especiales cuando tienen esa condición. Se les aísla, están aislados para hacer otra cosa. Suena feo. Es una segregación por seguridad. Está bien. Muchas gracias. Habiendo cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Gracias.